Rodney Stark, profesor de Sociología en Religiones Comparadas, escribió un libro sobre el impacto revolucionario del cristianismo en el mundo del siglo I. El surgimiento del cristianismo primitivo, cómo un movimiento oscuro y marginal de Jesús cambió el mundo, disponible en inglés. Hace un seguimiento del cristianismo durante los primeros 300 años de su existencia, periodo de una intensa persecución. Y, sin embargo, lo que vemos es que, en medio de una oposición abrumadora, la Iglesia crece rápidamente. Toma vuelo y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Desde un punto de vista histórico, al mirar hacia atrás, ¿cómo es que sucedió de esa manera? ¿Cómo fue que la Iglesia experimentó ese crecimiento y ese impacto cuando personas como Nerón ejercían el poder? Los cristianos no parecían tener ninguna influencia, no parecían tener ni poder ni posición. No podían postularse para un cargo ni emitir un voto. No había libertad religiosa ni declaración de derechos. No había sistema democrático y, sin embargo, la Iglesia revolucionó el mundo. ¿Cómo se explica eso? El Dr. Stark da algunos ejemplos diferentes sobre cómo sucedió la Revolución Cristiana. Por un lado, habla del aborto, específicamente del infanticidio. En el mundo romano era común. Era una práctica aceptada que cuando los padres tenían un hijo que no querían, quizás porque tenía discapacidades físicas o quizás porque el bebé era niña, no era raro que llevaran al bebé al bosque y lo abandonaran para que los animales salvajes lo encontraran o para que personas extrañas y pervertidas vinieran y se lo llevaran. Pero los primeros cristianos vieron esto y dijeron, ¿saben qué? No vamos a hacerlo así. Y de hecho, hicieron más que negarse a realizar esta práctica. Iban a donde los niños habían sido abandonados y los rescataban, los criaban en sus casas. Y así se establecieron los primeros orfanatos en los hogares de los cristianos. La Iglesia no solo protegió a los niños, sino que también valoró a las mujeres. En vez de ver a las mujeres como propiedad, la Iglesia comenzó a valorar a las mujeres. En la Iglesia se pedía a los hombres cristianos que amasen a sus esposas como a coherederas en la gracia de Dios. En Primera de Pedro, Pedro le da algunas instrucciones a los esposos sobre cómo deben amar a sus esposas. Y sus palabras eran completamente contrarias a la cultura. Eran revolucionarias para sus oyentes. En el verso 7, Pedro dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Cuando leemos eso pensamos, bueno, claro, obviamente los esposos deben amar a sus esposas como coherederas. Pero en este periodo de la historia, cuando Pedro escribe estas palabras, eso es completamente extraño. Es una idea absolutamente ridícula. La idea de ser considerado, de mostrar respeto, de ver a las esposas como compañeras y coherederas era insólito. En la cultura romana, las mujeres eran vistas como propiedad. Eran tratadas como objetos que, en su mayoría, existían para el placer de los hombres. Cuando oímos eso pensamos, bueno, quizá no hemos progresado tanto como pensamos. En la Roma primitiva, obligaban a las jovencitas a casarse incluso antes de la pubertad, pero la Iglesia apareció y dijo, vamos a tratar a las jovencitas de manera diferente. En ese tiempo obligaban a las viudas a volver a casarse porque no podían proveerse a sí mismas. Pero la Iglesia apareció y les dijo a las viudas, vamos a resolver eso juntos. No tienen que volver a casarse, nosotros nos haremos cargo. Así que Pedro le está hablando a la Iglesia sobre un nuevo día y sobre cómo las mujeres deben ser tratadas y les dice a los esposos, es un nuevo día para ustedes en cómo tratar a sus esposas. Y para los hombres, seamos sinceros, a menudo necesitamos un nuevo día, ¿no? Un nuevo día en el que podamos ser considerados, un nuevo día en el que podamos honrar a nuestras esposas y poner sus deseos por encima de los nuestros, un nuevo día para mostrar el respeto que ellas se merecen y para escucharlas y valorarlas cuando hablan. Pedro dice que es un nuevo día para tratar a sus esposas como compañeras en el Evangelio, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Pedro dice que esa es la forma en la que debemos vivir. ¿Pero por qué hacemos esto? Para que nuestras oraciones no encuentren ningún estorbo. No lo hacemos simplemente por el bien de nuestro matrimonio, aunque es bueno para el matrimonio. No lo hacemos simplemente porque es un consejo práctico sobre cómo ser un buen esposo, sino que dice, háganlo para que sus oraciones no encuentren ningún estorbo. ¿Saben cuándo esta conexión entre la oración y honrar a mi esposa comenzó a tener sentido para mí? Cuando tuve 3 hijas. Porque como padre de 3 hijas entendí este verso. Lo entendí completamente. Amo a mis hijas y aunque soy un tipo bastante agradable, si algún hombre fuera malo o grosero con alguna de mis hijas,
Si algún hombre levantara la voz y las insultara, si un hombre le faltara el respeto a una de mis hijas o la ridiculizara, él y yo tendríamos un problema. Dios no lo quiera, pero si una de mis hijas se casa con un hombre que la lastima o la insulta o le pone una mano encima, entonces no vamos a llevarnos bien. Pero imaginen por un momento que hay un hombre así en la vida de ellas y luego ese hombre viene y me pide ayuda. ¿Cómo creen que responderé? Bueno, voy a hacer oídos sordos. ¿Por qué? Porque se trata de mi hija. Mi punto es, esposos están casados con una hija de Dios. ¿Realmente creen que la pueden tratar injustamente y que Él no lo notará? ¿Creen que pueden burlarse de ella y ridiculizarla? ¿Realmente creen que pueden agarrarla y empujarla y que Dios dirá, bueno, está bien, supongo que así está bien? De ninguna manera. Pedro les recuerda a los esposos que amen y valoren a sus esposas, que honren sus deseos por encima de los suyos, que las traten con respeto y dulzura, para que sus oraciones no encuentren ningún estorbo y para que puedan ser luz en este mundo. Esto es lo que les dice a las esposas en el capítulo 3, versos 1 y 2. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Para algunas esposas, la idea de respetar a sus esposos no es agradable. Quizás haya una buena razón para eso. Para ser claros, Pedro no les ordena a las mujeres a sufrir o a aceptar el abuso. Esto no es lo que sucede aquí. Si esa es la situación en la que se encuentran, entonces deben salir y buscar ayuda. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres, las palabras de Pedro son difíciles de escuchar, porque son desafiantes, y cuando Pedro habla de respeto, está hablando de sumisión. Su respeto y su sumisión en el matrimonio edificarán la fe de su marido. Y a medida que su fe crezca, serán las únicas beneficiadas. A medida que su esposo crece en el amor a Dios, lo verán, lo sentirán y les encantará. Así que, esposos, una de las cosas con las que los desafío es que necesitan tomar la iniciativa en esto. Se les instruye a amar a sus esposas y a honrarlas, a tratarlas con respeto, pero piénsenlo como un baile en el que les piden que tomen la iniciativa. Se les pide que inicien este nuevo enfoque al matrimonio, que amen a su esposa como Jesús los ha amado. Y cuando ella se sienta amada, valorada y honrada, la sumisión será más un privilegio que una carga. Pero, esposas, incluso si él no toma la iniciativa, aún así se les pide respeto. Conozco a una esposa que me dijo, me voy a someter cuando él empiece a tomar las decisiones correctas. Lo voy a respetar cuando él haga algo que gane mi respeto. Pero eso no es lo que Pedro está diciendo aquí. En cambio, las está llamando a la humildad y a recordar que en realidad no están haciendo esto por él, lo están haciendo por Jesús, para honrar a Cristo y para hacer luz en este mundo. Así que como vivimos como esposo y esposa, debe ser diferente a como el mundo lo hace. Es una oportunidad increíble para nosotros para tener un testimonio poderoso. Después de pedirles a las esposas que se rindan a sus esposos, Pedro continúa dando algunas declaraciones realmente liberadoras para las mujeres. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Verso 5, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Creo que quizás este consejo para las mujeres, para las esposas, es importante hoy más que nunca. En los días de la limpieza facial, las envolturas corporales, las sales exfoliantes, la coloración europea y todo tipo de productos para el cabello que se venden en Amazon, esposa, su belleza no proviene de esas cosas, no proviene de Gucci, ni de Prada, ni de Lululemon, ni de Forever 21. Pedro no dice que esas cosas están mal, simplemente dice que son libres de ellas, que su belleza, su confianza, su valor como persona no debe venir de los adornos exteriores. Así que son libres de adornarse con la esperanza en Dios. Adórnense con la paz, el gozo y la bondad del Espíritu Santo. Esto es lo que, en definitiva, las hará hermosas para sus esposos. Esposas cristianas tienen una oportunidad increíble en el mundo de hoy de mostrar las buenas nuevas del Evangelio a través de su espíritu de humilde sumisión a su marido. Si hacen eso, créanme, el mundo lo notará.
Así que esposos y esposas, honren a Dios. Honren a Dios honrándose unos a otros. Sométanse a Dios sometiéndose unos a otros. Esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos. Busquen, ante todo, obedecer a Dios, sirviéndose unos a otros. Rodney Stark escribió sobre el surgimiento del cristianismo, sobre cómo el movimiento de Jesús cambió el mundo al vivir de manera diferente. Al cuidar y al amar a los demás, los cristianos cambiaron el mundo. A través de sus matrimonios, de la crianza de sus hijos, de su comunidad y de sus relaciones, hicieron que un mundo que observaba se acercara a Cristo. Creo que esto puede volver a suceder. Realmente creo que esto podría volver a suceder. Esposos y esposas, esto puede comenzar en su matrimonio.